Bienvenidos a un nuevo video de Día MSC. El día de hoy vamos a revisar algo muy importante. ¿Cómo puede un extranjero identificarse en México? ¿Ante qué autoridades? ¿Qué documentos podemos utilizar? ¿Qué va a pasar con el tipo de documento que tengo? ¿Cuáles son los que son válidos en México para poderse identificar? Y vamos a quitar un poco de mitos. Pero para esto me acompaña mi socio y un gran amigo, el licenciado Ernesto Rizo, a quien quiero darle una cordial bienvenida a este video. Hola José Luis, muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar aquí de nuevo contigo y con toda la gente que nos escucha y nos ve. Bueno, pues empecemos con algo bien importante. ¿Y qué es una identificación? Ernesto, ¿qué es una identificación oficial? ¿Para qué sirve? ¿La necesitamos? ¿La necesitan los extranjeros? Quisiera comenzar con algo un poquito técnico que va por el tema de que hay algunos atributos, algunas características que hacen que una persona, un ser humano, sea considerada persona dentro del derecho. Estos elementos son el nombre, el domicilio, el patrimonio, la nacionalidad, el estado civil y por ahí la capacidad, que es esta facultad de poder ejercer derechos y obligaciones. Empiezo con esto técnico porque sin estos seis elementos no podemos considerar que una persona exista para el derecho muchas veces. Entonces, la identificación va muy aparejada con el nombre, a veces con el domicilio e incluso a veces con el estado civil. El nombre es la característica única, irrepetible de un individuo. Con el nombre identificamos a una persona como única, como irrepetible y que no existe una persona igual. Puede darse el caso de la homonimia, que es el hecho de que existan dos personas con el nombre distinto, pero para eso nos vamos entonces a su nacionalidad. Y si no, nos vamos a su estado civil, porque no puede existir Juanito Pérez González, mexicano, pero que también sea norteamericano. No puede existir Juanito Pérez González, que sea mexicano, pero también un norteamericano. Ah, pero este tiene 18 años y el otro tiene 25. Entonces, una identificación es un documento que nos permite identificar la identidad de una persona porque viene allí en ese documento su nombre y muchas veces, y de hecho obligatoriamente más bien, una fotografía y posteriormente algunos datos que se refieren pues o a su domicilio o a su nacionalidad o si es el lector o no o cualquier otro atributo, diría yo, de la personalidad. Eso diría yo que es la identificación y existen diversos tipos, ¿no, José Luis? Claro, y en esos diversos tipos siempre hay que entender algo. No todas las personas se tienen o se pueden identificar de la misma manera. Vamos Claro. a poner un ejemplo de una imagen muy importante, porque de alguna manera a la gente a la que le hablamos, muchos de ellos son extranjeros. Entonces, la primera imagen que les vamos a mostrar es precisamente un pasaporte, ¿ok? ¿Por qué es importante el pasaporte? Porque el pasaporte es el documento que nos va a dar esta identificación a nivel internacional. Pero hay algo muy importante. El pasaporte lo que nos permite es trasladarnos de un país a otro. Recordemos que cada país tiene sus reglas y una de las reglas más importantes, mucha gente la conoce como visa y todas las personas creen que con una visa una persona se identifica. Nuestro pasaporte nos acredita como nacionales y nos respalda en las necesidades que tengamos en otro país. Vamos a verlo de manera muy sencilla. Aquella persona que tiene un pasaporte de Colombia llega a México, se interna al país con el pasaporte colombiano, lo reconocen las autoridades migratorias y ya de manera inmediata el pasaporte ya no le va a servir para identificarse en el país de manera formal, pero sí le va a servir para que lo atienda su embajada. Ernesto, cuéntanos un poquito, ¿qué pasa con un extranjero? ¿Cómo se puede identificar en México si ya hablamos de que el pasaporte no va a ser válido en todas las entidades? En algunas sí, en algunas no. ¿Por qué? Y no lo es válido sobre todo para ya llevar a cabo trámites que representan un vínculo con México o con el Estado mexicano o con personas mexicanas o residentes extranjeros pero que ya tienen su forma de vida aquí en México o con
empresas o instituciones bancarias. Quiero decir, si tú quieres abrir una cuenta de banco, el pasaporte no. Si quieres celebrar un contrato, el pasaporte no. Si quieres llevar un trámite para obtener otro documento del cual depende el que vamos a mencionar a continuación, Una pues licencia, por ejemplo, la ¿no? licencia pues no se puede. ¿Por qué? Porque te van a pedir un documento emitido por la Secretaría de Gobernación o específicamente por el Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación, y esto solo es la tarjeta de residencia temporal, la tarjeta de residencia permanente o en algunos casos la tarjeta de visitante por razones humanitarias, que aplica a los refugiados y que la ley dice, bueno, los refugiados pueden trabajar, entonces, pues las instituciones y las autoridades deberían hacer válida esta identificación. Pero de ahí viene la diferencia con el pasaporte. En la imagen ustedes pueden ver una tarjeta de residencia. Cumplen las mismas características. El pasaporte tiene foto, la tarjeta tiene foto, el pasaporte tiene el nombre completo, la tarjeta también, ambos nombran, ambos mencionan la nacionalidad, elementos de seguridad, el número, etcétera. Pero la diferencia es esa. Mientras que el pasaporte lo expidió un gobierno extranjero, la tarjeta ya es expedida por el gobierno mexicano. Por lo tanto, podríamos decir que por regla general la identificación oficial, vigente, válida, idónea para un extranjero es su tarjeta de residencia temporal o su tarjeta de residencia permanente o en algunos casos su tarjeta de visitante por razones humanitarias. Pero no quiere decir que esos extranjeros no puedan obtener o una INE, credencial para votar, o un pasaporte mexicano, ¿no, José Luis? Vamos para allá. Vamos a un punto muy, muy importante, ¿no? Todo extranjero que llega a México, como bien lo dijo Ernesto, la única manera en la que se va a poder identificar, que más adelante Ernesto nos va a contar cómo funciona esto de la cédula profesional, pero detrás de cámaras yo le decía al licenciado Ernesto que tiene sus asegúnes la, la, la cédula profesional. ¿Por qué? Porque los extranjeros están obligados a ostentarse, aún y cuando tengan cédula profesional, con una tarjeta de residencia. Ahorita Ernesto nos va a contar, pero regresemos al tema de lo que nos preguntaba Ernesto. ¿Cómo un extranjero va a obtener una INE o un pasaporte mexicano? Que ya estamos en otro punto. Brincamos de tener un pasaporte extranjero a tener un pasaporte mexicano. Bueno, pues muy sencillo. Muchos han visto los videos, pero es fácil. Si eres latino de la península ibérica o estás casado con una mexicana o tuviste un hijo mexicano, 2 años posterior a que tú hayas mantenido una residencia, estás en posibilidad de poder obtener una naturalización. ¿Qué es lo que va a pasar? Mucha gente le llama naturalizarse, nacionalizarse, obtener la ciudadanía. El nombre que le quieras describir no importa. Lo más importante es saber que esto va a cambiar tu condición en el país y te va a dar algo que ahorita nos van a enseñar la fotito, que es precisamente una INE. ¿Qué es la INE? Es el nombre con el que todo mundo la conoce. Ya sabemos que el nombre técnico no es INE, pero seamos muy francos, todo mundo le dice FM2 a la residencia temporal y a la residencia permanente, así que no es un problema. La credencial para votar, que es el nombre técnico y que todos conocemos como INE, es la identificación por excelencia para todos los mexicanos. Debería de existir la cedulación en México, sería maravilloso, pero no existe. Tenemos la credencial para votar. ¿Por qué es importante? Porque contiene todos los elementos de seguridad. Trae códigos QR, trae huellas, trae todo. La dirección, el estado civil, el sexo y sobre todo el número más importante, que es la clave única de registro de población. ¿Qué es lo que nos identifica, como bien lo explicaba el licenciado Ernesto? Una vez que tenemos INE, estamos en total y absoluto acceso de poder tener un pasaporte mexicano y nos podemos identificar con ese documento en cualquier lugar. Si nos pudieran poner la fotito ahí del pasaporte mexicano, está, bueno, yo digo que es uno de los más bonitos del mundo. A mí me encanta el nuevo pasaporte mexicano, ha mejorado muchísimo. Y Está increíble. sí, de verdad, está muy bonito. Pero ahora, Ernesto, ya tenemos pasaporte. ¿Qué otro más? ¿Hay algún otro documento más? ¿Qué pasa? ¿Cómo me identifico? La cédula profesional, desde luego, es una identificación oficial para mexicanos. Para extranjeros puede que a veces sí y a veces no, por lo que mencionaba José Luis. La cédula profesional es un documento que emite la Secretaría de Educación Pública
y la puede obtener un extranjero que hizo un proceso de equivalencia de estudios, de lo que estudió en un país extranjero a lo que se supone que vendría a ser el símil en México, hace su equivalencia y con eso revalida sus estudios y algunos pueden obtener cédula profesional, pero podrían exigir algunas instituciones y algunas autoridades que no solo con las cédulas se identifiquen, sino con su tarjeta de residencia. ¿Por qué? Porque además para un extranjero es necesario verificar cuál es su condición de estancia con México, no solo su nacionalidad. Como no son mexicanos, tenemos que verificar qué condición de estancia tienen y sobre todo si es regular. Por lo tanto, diríamos de nuevo, la tarjeta, desde luego que tiene que ser admitida e incluso tenemos que pelear en casos de que no sea admitida porque es el documento idóneo. El pasaporte se entiende que a veces no va a ser admitido. La INE solo cuando ya nos naturalizamos, también el pasaporte mexicano solo cuando ya nos naturalizamos. Hacia el final me gustaría descartar documentos que no son que no pueden ser considerados como identificaciones. Yo los voy mencionando, José Luis, si tú gustas ayudarme a decir el por qué. El acta de nacimiento, Porque no tiene una fotografía y es un documento que viene doblado y cualquiera puede decir, ah, mira, este es mi acta de nacimiento, soy mexicano. la No tiene, licencia de conducir, perdón, ibas a decir algo más. y no tiene un código de seguridad 100%, o sea, no puedes verificar que el de la foto es el del acta de nacimiento, pues. La licencia de conducir. Lamentablemente la licencia de conducir tiene muchos problemas porque cada estado emite documentos de manera autónoma. Por eso no es considerado una identificación oficial. ¿Por qué? Porque puedes tener una licencia de la Ciudad de México o puedes tener una licencia de Guanajuato. Y seamos bien francos, no es como que tengan el mayor cuidado del mundo para la toma de datos y el Claro. efecto de las licencias. Esa es una realidad. La CURP. La clave única de registro de población por sí misma no vale mucho. Lo importante es que pueda ser asociada en un documento con identificación y fotografía, porque es el que me va a decir que Juanito Pérez tiene este nombre y tiene este CURP, Claro. porque la CURP no es una identificación, es un número asignado a la persona. La cédula de identidad que emitió el gobierno de Colombia o el gobierno de Venezuela u otro gobierno. México no está capacitado para reconocer documentos que no estén debidamente legalizados y apostillados. No tiene sentido apostillar una identificación porque entonces perdería sentido la identificación per se. Así es que con este video, amigos extranjeros, damos respuesta a la pregunta de cómo me identifico en México. ¿Algo que quieras agregar, José Luis? Bueno, lo primero, comuníquense con DMSC, verifiquen su documento, sepan para qué sirve su documento. No todos los documentos sirven para lo mismo. Los visitantes por razones humanitarias, residentes permanentes, residentes temporales, tienen condiciones distintas, permisos distintos y necesidades distintas. Y no hay nada mejor que un especialista de DMSC que los pueda apoyar a revisar todo lo que necesiten. Por lo demás, pues agradecidísimo otra vez de estar contigo aquí, Ernesto. Claro, síganos en todas nuestras redes sociales, denle clic a la campanita en nuestro canal de YouTube para que no se pierdan las notificaciones de los próximos videos, vean nuestros próximos videos porque se vienen temas muy interesantes. Agradecemos a todos los que nos ven y nos siguen y yo te agradezco enormemente, José Luis, la compañía en cada uno de estos videos. No, pues todo lo contrario y migren a México. Bienvenidos. Hasta luego.